Bueno, hoy vamos a tener un programa bien interesante, bien importante, porque vamos a tratar de explicar cómo el arma más importante que hay hoy en día en el mundo es el teléfono celular, eso que llaman el smartphone, el teléfono inteligente, ¿no? Se calcula que aquí hay una estadística, ¿no? Se calcula, ¿verdad? Los organismos, el Congreso Mundial, ¿verdad? De la Comunicación y otros organismos importantes, que existen 6.800 millones de teléfonos inteligentes, ¿verdad? En el mundo. Eso es más o menos el 85% de la población mundial, que es más o menos 8.000 millones, ¿verdad?, de almas, ¿no? Y cómo a través de los mensajes que aquí se observan o se ven, ¿verdad? Es que la élite del poder trata de dominar el mundo. No es con misiles ni armas hipersónicas. Eso sobre todo funciona para lo que es el aparato económico militar, que es de los factores el que domina esa élite del poder mundial, que es la que domina todos estos sistemas, ¿verdad? Las redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar entonces de esos temas. Es muy importante saber que nuestro celular que cargamos encima de nosotros es un arma que es usada generalmente en nuestra contra. En el caso de nosotros, pues los pueblos que queremos ser soberanos, libres, que luchamos por la autodeterminación de los pueblos, esto es un arma del enemigo que llevamos, ¿verdad?, siempre en nuestro bolsillo, ¿verdad?, que tiene una influencia importante en nuestra forma de interpretar el mundo y en la toma de decisiones. Entonces es importante que nosotros, a través de este elemento, que también lo podemos utilizar, ¿verdad? Todo depende, ¿verdad? Que nosotros sepamos cuál es la intención real, por ejemplo, de las redes sociales y cómo la utilizan contra nuestra identidad nacional. Cómo la utilizan cómo la han utilizado y la seguirán utilizando para dominar los pueblos. A través de la modificación de conductas, ¿verdad? A través de la usurpación del imaginario colectivo. Ya vamos a hablar de algunas teorías y vamos a intentar de pasar de un filósofo como Nietzsche, ¿verdad?, a un estratega militar de la élite del poder como fue Allen Dulles después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces aterrizar en la neurociencia, como esas teorías, ¿verdad?, de los filósofos que se basan en la observación de la conducta humana y en los estudios de los filósofos anteriores, de la antigua Grecia, Aristóteles, Platón, etcétera, ¿verdad?, cómo esas teorías filosóficas pasan por teorías de la guerra de dominación después de la Segunda Guerra Mundial, y cómo esas teorías pues son comprobadas a través de los avances científicos, los escáneres cerebrales, etcétera, etcétera. Y cómo funciona es muy importante. Por ejemplo, en las escuelas militares, ¿verdad?, y en todo tipo, que se analice, que se estudia cómo es ese procedimiento, cómo es el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo es el proceso mental? Ya que la neurociencia ya más o menos llega a aproximarse a cómo se producen los procesos mentales para la interpretación y la toma de decisiones. Eso es muy importante. Entonces, si yo conozco o conocemos cómo se da ese proceso, bueno, nosotros podemos comprender con mayor claridad la influencia que tienen las redes sociales en nuestros procesos mentales de interpretación y de toma de decisiones. Bueno, me reportan audiencia en sintonía el comandante general de la milicia. Aquí, bueno, sabemos que en este programa todos mandamos siempre un mensaje a nuestros milicianos, nuestras milicianas, al pueblo en general, de nuestro comandante general de la milicia, el mayor general Javier Marcano Tabata, que por cierto, su mensaje de hoy tiene que ver cómo la milicia tiene que entender y comprender que las redes sociales pues es un instrumento fundamental para dar la batalla de las ideas y ganar en la batalla de las ideas en el terreno.
Está también en sintonía todo lo que es el sistema educativo de las aulas antiimperialistas de la milicia para la formación y adoctrinamiento del pueblo. Muy importante, los comandantes de milicia de Red y SODE y ADIE y el famoso grupo en sintonía, el grupo de los 70. Entonces, bueno, tenemos esa audiencia, que es una audiencia, vamos a llamar aquí, casi fija en este programa que trata de orientar en estos temas. Pero vamos a iniciar porque hay muchas cosas que comentar. Y entonces imagínense ustedes, vamos aquí a tratar en este programa, en menos de una hora, vamos a tratar de llegar de cómo son esos procesos mentales y cómo entonces el teléfono celular será el elemento fundamental en la construcción del nuevo orden mundial, o que prevalezca, ¿verdad? O que prevalezca el mundo unipolar, ¿verdad? El mundo de la élite del poder a través de la doctrina imperial de los Estados Unidos, ¿verdad? El celular y todo lo que nosotros sepamos sobre cómo se manejan estos procesos mentales y la influencia de las redes sociales en el comportamiento humano va a ser decisivo en si avanzamos a un nuevo mundo multipolar, ¿verdad? A un nuevo orden mundial. Entonces, fíjense la interesante y lo importante, pero vamos a escuchar el primer audio del presidente Nicolás Maduro, que es bien interesante porque él nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos llevar, o sea, la revolución bolivariana, Venezuela, la identidad nacional, nosotros debemos llevar la realidad de nuestras calles, el amor a la patria, la identidad nacional a las redes y no al revés, llevar la realidad de las redes, ¿verdad?, que ya tienen una intención, que tienen todo un plan mundial para preservar la élite del poder globalizada, ¿verdad?, de un mundo unipolar, como nosotros debemos llevar nuestra realidad a las redes sociales. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Ahorita estamos construyendo un sistema que se llama redes, calles, medios y paredes. Pero inclusive yo lo modificaría ahora, aquí en caliente, en vivo y directo. Porque creo que la calle debe ir de primero en esta ecuación. Calles, redes, medios y paredes. Porque la calle nunca puede ser sustituida. Claro. La calle es la realidad. La importancia de la materialidad. Correcto, Sí, el contacto directo, el vernos la cara, el abrazarnos, el conversar. El trabajo tiene que ser estar con la gente, por aquí, por allá, más allá, hacer la red social en la realidad. Sí. Entonces, de las calles, llevar eso a las redes, para el debate de ideas, el debate sobre la verdad, la nueva simbología. Bueno, fíjense, estar con la gente, no estar con el celular, o sea, y por eso los sistemas organizativos de la revolución, ¿verdad?, de la revolución bolivariana. Uno de los sistemas organizativos fundamental, bueno, es la milicia bolivariana. Pero bueno, hay múltiples, pues, la organización del poder popular. Entonces, fíjense, Friedrich Nietzsche, ¿verdad?, uno de los filósofos más influyentes, ¿verdad?, en el siglo XIX y XX, o sea, porque tuvo influencia sobre los demás, pues. Es más, de ahí viene todo lo que es esa rama de la construcción de la hermenéutica como filosofía, ¿no?, que termina en Gadamer y pasa por una cantidad de filósofos, pero no vamos a ahondar mucho ahí. Él hace lo que se conocen, o algunos autores conocen, como la rebelión contra el positivismo, es decir, contra con la élite del poder quiso, a través, ¿verdad?, de algunas corrientes filosóficas, imponer una verdad absoluta. Y llegó Nietzsche y dijo aquella frase célebre: no existen hechos sino interpretaciones. Que nosotros podíamos traducir en tiempos modernos es que un hecho admite múltiples interpretaciones, porque esas interpretaciones van a depender de los conocimientos, principios, valores, creencias, formación de cada persona. Pero entonces agregaba Nietzsche, el filósofo, estábamos hablando del filósofo. Nietzsche decía que cuando se presentan múltiples interpretaciones, los seres humanos tendemos a escoger la interpretación que menos nos incomoda, porque
cada interpretación, cada hecho, cada imagen, ya lo vamos a ver, genera un sentimiento, ¿verdad? Consciente e inconscientemente, todo lo que vemos a través de nuestros sentidos o todo lo que interpretamos a través de un flujo mental genera un sentimiento que, si nos vamos a los extremos, es placer o dolor. Genera. Y sus matices intermedios, ¿no? Entonces, nosotros no nos queremos sentir mal, nosotros no nos queremos que se nos suba la tensión, que nos dé palpitaciones, que nos dé taquicardia, que sintamos miedo. Entonces a veces bloqueamos algunas cosas que están en la realidad y no las queremos ver. Eso dice Nietzsche como filósofo. Ahora, eso hoy en día está comprobado a través de escáneres cerebrales, después que se descubre lo que es el código genético, ¿verdad? Que son instrucciones, vienen siendo como las instrucciones madres, todo es un algoritmo, pues, instrucciones madres que se le dan a nuestros órganos vitales para que funcionen. Incluso ya han descubierto el código de impulsos eléctricos para que el cerebro dé la orden, por ejemplo, para que segregue dopamina, ¿verdad? La hormona de la felicidad. Eso existe, son experimentos. O sea, ya han descubierto hasta los impulsos, la intensidad y el pulso eléctrico, porque todo se da por impulsos eléctricos, ¿no? Para que los órganos correspondientes segreguen las hormonas para las cuales se programe. Pues ese es casco, ahí es casco. Incluso hay un experimento en un simulador de tiro. Vamos a traer los detalles, ahí el productor me recuerda para traer los detalles de ese experimento en sí, ¿no? Que se hizo un experimento donde meten una periodista en un simulador de tiro en los Estados Unidos y bueno, la primera vez no acierta nada y sale toda temerosa de ese experimento. Luego le colocan un casco que genera impulsos eléctricos para hacer que su cerebro haga o mande la instrucción de segregar dopamina y otras cosas más, y resulta ser que la señora o la periodista cuenta su experiencia y dice que bueno, que primero acertó todo y después ella se quita el casco y pregunta que cómo le fue y dice que perfecto, que acertó todo. Y entonces no solamente dice eso, sino que dice que lo más grave del asunto es que después que ella hizo ese experimento, para ella no había nada, no había experimentado jamás nada en su vida, ni sexo, ni comida, más gratificante que haber estado ahí con su casco especial de impulsos electrónicos, ¿verdad? Que a la vez estaba haciendo un escáner cerebral, imagínense ustedes. Entonces sentía el impulso de volver a hacer el ejercicio. Entonces, bueno, y eso ya estamos hablando de que ese es creo que eso fue un experimento de finales de los 90, del siglo pasado. O sea, que no habrá ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya hablamos de Nietzsche, ¿ven? Rápidamente, porque no podemos en una hora. Después de la Segunda Guerra Mundial, y eso tenemos que tenerlo claro en las escuelas militares, en los institutos militares, ¿verdad? Y nuestra población. Las nuevas estrategias de dominación del mundo después de la Segunda Guerra Mundial están dirigidas al dominio de la mente humana, no es al dominio del territorio, ¿verdad? Las armas se utilizan por otro aspecto, ¿verdad? Porque entre otras cosas es uno de los elementos fundamentales para mantener el poder económico de la élite mundial, la fábrica de armamento. Que son necesarias en un determinado para defender el territorio, pero no es el esfuerzo fundamental. El esfuerzo fundamental para dominar el mundo es ganar en la batalla de las ideas, y ahí está lo que para mí es el padre fundador de lo que es la base, ¿verdad? Los fundamentos teóricos de lo que llamamos hoy en día la guerra cognitiva o la guerra cultural. Y vamos a citar a ese, ¿quién es? Allen Dulles. Allen Dulles escribió un libro, ¿verdad?, que fue publicado por primera vez en 1963. Estamos hablando de 61 años que vienen aplicando esa teoría. Lo que pasa es que primero tú haces la teoría, ¿verdad? Tú te trazas los objetivos de la guerra y después vas mejorando las armas por el cual tú vas a lograr el objetivo. Por eso es que decimos
que la principal arma la tiene usted en el bolsillo. O a lo mejor ahorita está segregando dopamina porque está enganchado en una de las redes sociales y tiene ese dedo a millón que ya le duele por el lado de la uña. Ya le duele el dedo de tanto hacerse y chasta para arriba con el dedito, aquí en el teléfono. Ya empieza, ya el dedo se va a deformar aquí. La parte aquí que está pegada aquí a la uña del índice, de darle así para hacia arriba, ¿no? Entonces dice Landul, vamos a leer algunos párrafos de ese libro, El arte de la inteligencia, que son fundamentales, ¿verdad? Y después vamos a hablar de algunos párrafos de un neurocientífico, de cómo entonces el cerebro trabaja. Y después de usted que me está escuchando, vamos adaptando y vamos a ver la poderosa arma que usted tiene en el bolsillo aquí. Y entonces empezamos con la cita de Alendul. Cito el primer párrafo. Debemos lograr que los agredidos nos reciban con los brazos abiertos, pero estamos hablando de ciencia, de una ciencia para ganar en un nuevo escenario, la mente humana. Ese es el objetivo, fin de la cita. El objetivo es ganar la mente humana, ¿verdad? Porque si usted logra eso, que por ejemplo, si en Venezuela lograran a todo el colectivo, ¿verdad?, al pueblo, convencerlo de que los gringos con su mecanismo de dominación mundial son sus verdaderos amigos y la revolución bolivariana es su enemigo, bueno, no habrá nada que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a disparar contra el pueblo. No, eso no va a pasar nunca, pues, la Fuerza Armada. Entonces, fíjense lo importante de esa misión que la ley constitucional de la Fuerza Armada le da a la milicia, esa misión de adoctrinamiento, de saber, de decirle al pueblo estas cosas. No solamente de convencerse a la milicia en sí mismo, sino que la milicia tiene que salir, ¿verdad?, a adoctrinar al pueblo, a decirle la verdad sobre estos organismos, esta forma de dominación. Otro párrafo que nos dice Alendul, que para mí estos son los fundamentos de la guerra cognitiva. Leo, cito, sembrando el caos sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos nuestros aliados en el Estado agredido. Es decir, los apellidos, a los Machado, a los Borges, a los Capriles. Vamos a leerlo otra vez, escúchese bien. Todo eso influyó en una generación, ¿verdad? Toda esta guerra cognitiva que llegó a tener poder y llegó a tener mayoría en la Asamblea Nacional, y lo que hizo fue ser agente de guerra, pedir agresiones, bloqueos contra el país. Fíjense todo eso, eso afectó a una parte y ha afectado a una parte de nuestra población. Vamos a oír el párrafo completo, sin interrumpirlo. Oíste, productor, no me hagas que interrumpa el párrafo de la lectura. Voy. Cito. Sembrando el caos sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y le obligaremos a creer en ellos. Encontraremos nuestros aliados en el Estado agredido. Episodio tras episodio se va a representar por sus proporciones una grandiosa tragedia, la de la muerte definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. Fin de la cita. ¿Está viendo? Hasta la manipulación de las imágenes, de lo que te llega, te encierra en un mundo virtual a través de las redes sociales, van destruyendo tus valores como venezolano, ¿verdad? Esa herencia gloriosa de nuestra historia, de ser hijos y herederos de las glorias de Bolívar y de nuestros libertadores, y de nuestros pobladores originarios que resistieron y prefirieron la muerte antes de ser esclavos. Nos van borrando todo eso del cerebro y nos meten el sueño americano, ¿verdad?, para volvernos y robarse todo. Fíjense algo que me decía aquí el productor. Si la principal arma, vayan ustedes analizando, ustedes que son, si la principal arma es el celular, ¿verdad?, es el smartphone, el teléfono inteligente, ¿verdad? Y hay 6.800 millones de teléfonos, el 85% de la población. ¿Y qué es un elemento fundamental del teléfono?
la batería, ¿verdad? La batería. ¿Y con qué se hace la batería? Con el litio. ¿Y a dónde está eso? En Sudamérica. Ah, pero los chips con qué se hacen, con una cosa que se llama coltán. Todos los elementos a donde se construye la primera arma de dominación, que es el celular, están en Sudamérica. Pero pero además de eso, la primera reserva de petróleo del planeta está en Sudamérica. Pero además de eso, la primera reserva de agua dulce del planeta está en Sudamérica. Ajá, entonces fíjense cómo el celular se conecta con Sudamérica, con Venezuela y lo que estamos viviendo. Y ya vamos a hablar porque todo esto termina en la geopolítica. Seguimos acá. Fíjense, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Fíjense lo que dice aquí Allen Dulles. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión de una manera imperceptible pero activa y constante. Propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principio, la honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. Esos son los viejos, qué ridículos. Sembraremos el descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el medio irracional entre semejantes. Fin de la cita. Ajá. Y ustedes no vieron que recientemente altos funcionarios del gobierno estaban en conversaciones con los Estados Unidos para traicionar la revolución bolivariana. ¿Debido a qué? A que los niveles de corrupción, ¿verdad? Y llegaron a tal punto que, bueno, que se dieron al chantaje y a la negociación con el enemigo principal, que es el imperio estadounidense. Entonces, fíjense todo eso, son estrategias que tienen 60 años perfeccionándose y que hoy existen, bueno, las redes sociales y los medios de comunicación. Seguimos leyendo a Allen Dulles. Fíjense esto, que falta un minuto ahí para ir a la pausa. Yo creo que por lo menos vamos a concluir con Allen Dulles. Cito, mira esto. Solo unos pocos, cito a Allen Dulles, ¿no? Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso a comprender lo que realmente sucede. Pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolo, encontrando la manera de calumniarle, desacreditarle y señalarle como desecho de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Fin de la cita. Lo que hacen cuando alguien opina de ellos diferente en las redes sociales, por ahí se queja mucho esta compatriota Indira Urbaneja, ¿verdad? Porque hace razonamientos críticos. Bueno, le lanzan, bueno, una artillería total para difamarla, ridiculizarla y así con cualquiera que se oponga a... Porque ellos son los que construyen los algoritmos. Ya vamos a hablar de eso, ¿no? Poco a poco, ¿no? Y vamos a terminar con estos dos, antes de irnos al corte, a identificar con estos dos párrafos de ese libro. Sigue, dice Allen Dulles, nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desmoralizaremos y pervertiremos. Fin de la cita. Van para allá los jóvenes. Y el último párrafo que reúne prácticamente el contenido o la idea principal de la estrategia, ¿verdad? Que está en ese libro que se llama El arte de la inteligencia, que fue escrito por Allen Dulles y su primera publicación fue en 1963, estaba naciendo yo en ese año, hace 61 años. Dije mi edad, ahí la revelé. Fíjense lo que dice aquí, cito. El objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas
lleguen a comprender y compartir la lógica de sus verdugos. Fin de la cita. Ese es el objetivo de la guerra, de esta arma poderosa, que hay 6.800 millones regados y lo lleva usted consigo y es casi como una parte de su cuerpo, es como la extensión de uno de sus brazos, que usted lo lleva ahí, y con el dedito para arriba, para abajo, para arriba. Bueno, de regreso aquí analizando la principal arma, ¿verdad? Que es la principal arma masiva, ¿verdad? Que juega un papel fundamental en la construcción del nuevo orden mundial. ¿Y saben cuál es esa arma? La tiene usted en este momento en el bolsillo o seguramente le está dando con el dedo y está pegado en una red social. Es decir, su teléfono inteligente. Y habíamos analizado algunos elementos filosóficos, ¿verdad? Para no ir muy lejos, fuimos a Nietzsche, después pasamos por un creador de la estrategia global después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Del imperio, que es Allen Dulles, con fundamentos de la estrategia de dominación. Y vamos a leer ese último párrafo para tomar el hilo, retomar el hilo viniendo del corte, ¿no? Pero leímos varios. Este programa va a ser, se coloca, pues se cuelga en mi página de YouTube, Francisco Meliach, para que después lo revisen. Mañana debe estar ahí. Dice que es el padre, el que da los fundamentos de lo que es la guerra, lo que llaman la guerra cognitiva o la guerra cultural hoy en día, ¿no? Él decía, o dice, la estrategia es la siguiente, ¿verdad? Y lo cito, para entrar después en la neurociencia. Cito a Allen Dulles. Esto lo escribió en 1963, hace 61 años. Y se viene aplicando a través de armas que se van modernizando, ¿verdad? Los avances tecnológicos hasta llegar y estar en su bolsillo en forma de teléfono. Dice, y cito, el objetivo final de la estrategia a escala planetaria es derrotar en el terreno de las ideas las alternativas a nuestro dominio, mediante el deslumbramiento y la persuasión, la manipulación, escuchen bien esta parte aquí, la manipulación del inconsciente, la usurpación del imaginario colectivo y la recolonización de las utopías redentoras y libertarias para lograr un producto paradójico e inquietante, que las víctimas lleguen a comprender y compartir la lógica de su verdugo. Fin de la cita. Escúchese aquí porque entonces vamos a entrar en la neurociencia, cómo es ese flujo mental por el cual manipulan el inconsciente, ¿verdad? Que es lo que dice aquí, manipulación del inconsciente y la usurpación del imaginario colectivo, porque mediante la manipulación del inconsciente, que es a través de la manipulación de tus recuerdos, de los recuerdos de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿qué es nuestra vida? Nuestra vida es una proyección permanente hacia el futuro. Nosotros mentalmente nos las pasamos proyectando el futuro. ¿Cómo va a ser nuestro futuro? Ahora, eso no lo sacamos del aire, de la nada, eso lo sacamos a través de imágenes que están en nuestro cerebro, o sea, que las recordamos con frecuencia. Y entonces construimos una imagen o un proyecto de futuro. Y cuando eso coincide en varias personas, un número significativo, es lo que se llama imaginario colectivo, que usted escucha mucho a veces hablar con frecuencia de eso. Ahora vamos a comentar algunos párrafos de un libro que se llama así, escucha, ya el título llama la atención, El extraño orden de las cosas, la vida, los sentimientos y la creación de las culturas. ¿Quién es el autor de ese libro? Antonio Damasio, ¿verdad? ¿Cuándo se escribió ese libro? En el 2018, la primera publicación. ¿Quién es Antonio Damasio? Bueno, nació el 25 de febrero en Lisboa de 1944, tiene 80 años, pero es un reconocido neurocientífico y médico, neurólogo portugués. Y está radicado en los Estados Unidos, ¿verdad? Es profesor titular de la Universidad del Sur de California y escúchese bien, es el director del Instituto para el Estudio Neurológico de la Emoción y la Creatividad. Y ha dedicado, para que ustedes vean la calidad, uno de los más reconocidos en el mundo, ha dedicado su investigación como investigador. Damasio tiene como campo prioritario
de interés las bases neurológicas de la mente, especialmente en lo que se refiere a los sistemas neuronales que subyacen en la memoria, el lenguaje, las emociones y el procesamiento para la toma de decisiones. Es decir, que hay todo un proceso mental que nos lleva a nosotros a interpretar las cosas, ¿verdad? Lo que decía, que fíjese lo interesante de esto, que lo que decía Nietzsche por allá a finales del siglo XIX, de 1870 y algo, 74, cuando dijo que un hecho puede ser interpretado de diferentes formas, de diferente manera, de acuerdo a los mapas mentales de cada persona, pero que decía que los seres humanos tienden a escoger el que menos le incomoda. Bueno, eso ahora, años después, con todos los avances científicos, la neurociencia lo ratifica, pues, pero ya con estudios científicos. Entonces vamos a leer algunos párrafos de Antonio Damasio que nos llevan por el camino, después ustedes profundizan, de cómo se da esa toma de decisiones, cómo se da ese proceso de interpretación en nuestro flujo mental. Vamos a ir rápidamente, porque tenemos algunos audios, y cómo todo esto, que empieza en el celular y en un proceso mental, puede tener como conclusión un nuevo orden mundial o no. Imagínense ustedes, esa es la principal arma. Entonces, tenemos que usar la principal arma. Hoy en día es más importante para mí, para Francisco Meliá, hoy en día es más importante que un soldado, ¿verdad?, que un miliciano sepa cómo funciona esta arma que usted lleva en el bolsillo, que se llama el celular, el smartphone, que incluso el propio fusil, que también tiene que, pero yo le daría prioridad a esa, porque esa es el que, ¿de qué me sirve a mí que yo crea un tipo súper entrenado si al final va a voltear las armas contra su pueblo? ¿Ah? El caso de este señor que era súper entrenado, ¿cómo se llama? El bicho ese que voló, que quería crear una revolución, que en un helicóptero y lanzó, Oscar Pérez, por ejemplo, muy entrenado, pero bueno, su cerebro totalmente captado por el imperio, por el enemigo principal. Entonces, fíjense lo importante. Vamos a leer acá, porque me puedo comentar, no vamos a leer a Damasio. Vamos a citar la primera cita de Damasio, miren, cito: una cuestión distinta, pero importante, que continúa sin ser apreciada, es la naturaleza adictiva. Por ahí, la ministra Gabriela Jiménez escribió, ¿verdad?, un post bien importante sobre la dopamina. O sea, nosotros podemos decir que la sociedad, en términos generales, se la pasa dopada a través del celular, ¿verdad? Cuando te dice está dopado, porque está lleno, su cuerpo está lleno de dopamina, que es la hormona del placer. Usted se siente grato viendo y pegado en ese teléfono horas y horas. Repito, vamos a leer entonces el párrafo. Continúa sin ser apreciada es la naturaleza adictiva de los medios electrónicos, desde las comunicaciones mediante simples correos electrónicos hasta las redes sociales. Dicha atención debida a nuestro tiempo, escuchen aquí, dicha atención desvía nuestro tiempo y nuestra atención de la experiencia inmediata del entorno y genera una experiencia mediada por todo tipo de dispositivos electrónicos. Esta adicción aumenta el desequilibrio entre el volumen de información y el tiempo necesario para procesarla. Esa desaparición de la intimidad que acompaña la utilización universal de la red y de los medios sociales garantiza que cualquier acción humana y cualquier idea que se exprese pueda ser controlada y programada. Fin de la cita. ¿Para qué son las redes sociales, sobre todo? La intención para que los que la masificaron, los dueños, es para programar y modificar conducta para beneficiarse, o sea, para satisfacer sus intereses. No es para que usted sea, esa es la realidad, y para ello ellos organizan
y arreglan los algoritmos, es decir, las instrucciones que le dan a las redes sociales. Vamos a seguir con otro párrafo. Fíjense, importante. ¿Cómo funciona ahora la mente? Vamos a citar a Damasio. Fíjense, la unidad básica de la mente es la imagen. Es decir, una palabra es una imagen. Yo veo esta botella y yo digo que la tapa es azul porque está previamente codificado en mi cerebro que esto es el color azul, ¿verdad? A través del lenguaje. Todo imagen, todo lo que vemos está codificado hoy en día en forma de lenguaje. Entonces, fíjense, todo lo que genera una imagen, comprendan aquí para que veamos la potencia de esta arma llamada smartphone o teléfono inteligente. Dice, la unidad básica de la mente es la imagen. La imagen de una cosa, o de lo que hace la cosa, o de lo que la cosa hace que sintamos, o la imagen de lo que pensamos de la cosa, o las imágenes de las palabras que traducen cualquiera de las imágenes anteriores. O sea, una imagen es cuando vemos una cosa de color azul. ¿Qué es esa cosa? Es una tapa, está tapando la botella. ¿Qué sentimos con esto nosotros? Tengo sed y al abrir la tapa bebo agua. Y siento placer porque bebí agua porque tenía sed. Todo eso son imágenes. Ahora, eso traducido en palabras, la tapa, la botella, el agua, son imágenes codificadas en palabras. Fíjense lo importante de la comunicación política. Seguimos con otro párrafo. Fíjense, esto es vital. Ahora, unan esto que van a oír de la neurociencia con el párrafo que les leí de Allen Dulles, que dice que el objetivo es usurpar el imaginario colectivo, ¿verdad? Es introducirse en el subconsciente para usurpar el imaginario colectivo. Ahora, bueno, ¿qué nos dice la neurociencia? Vamos a hablar, vamos a escuchar a Damasio aquí, o mejor dicho, voy a leer a Damasio para que ustedes lo escuchen. Cito, la mayor parte de nuestras imágenes mentales dependen, nos guste o no, de su registro interno, es decir, de la memoria. La fidelidad de este registro depende, en primer lugar, de la atención que prestemos de las imágenes, lo que a su vez depende de la cantidad de emoción y de sentimiento que se generaron cuando esas imágenes atravesaron la corriente de nuestro pensamiento. Muchas de estas imágenes se registran y una buena cantidad de ese registro puede reproducirse, es decir, recordarse, a partir de esos archivos y reconstruirse con mayor o menor exactitud. Atención a este párrafo. A veces, el recuerdo que se tiene del material antiguo es tan preciso que incluso compite con el nuevo material que se está generando en la actualidad. Fin de la cita. Es decir, que usted cuando ve algo en la actualidad, ¿verdad? Ve imágenes o estoy interpretando un hecho, ¿verdad? Usted está interpretando de acuerdo a imágenes que usted tiene un motor de búsqueda. Fíjate que se llama así, de esa imagen de lo que usted se recuerda. Usted se va a recordar con más facilidad y con más intensidad aquellas que en el momento que se le fijaron, o decir que esa imagen pasó por su flujo mental, causaron mayor sentimiento, mayor emoción, ¿verdad? Y a veces es tan fuerte esa emoción con el cual se fijó esa imagen del pasado que a usted lo bloquea para que vea la realidad, lo que está viendo en la actualidad, las imágenes nuevas. Entonces imagínense ustedes, por eso es que se habla mucho de la memoria histórica, de la memoria colectiva, que tratan de borrarnos a nosotros nuestra identidad nacional. Nosotros en el siglo pasado, ¿verdad? Sobre todo desde la era de la televisión, que fue la era del auge de las transnacionales petroleras, trataron de borrar nuestra identidad nacional, ¿verdad? ¿Para qué? Para programarnos, para que nosotros viéramos un futuro, el futuro que le conviene a esas grandes potencias, es decir, al capitalismo mundial, para hacernos nosotros casi que esclavos, una sociedad productora de materia prima para ellos, es su patio trasero. Así
nos programaron. ¿A través de qué? De la televisión. Hay que recordar que los medios de comunicación tuvieron como un auge, o sea, se crearon mucho antes, pero fueron populares entre la radio entre 1920 y 1950. La televisión del 50 es un fenómeno que se masifica después de la Segunda Guerra Mundial. De 1950 hasta los 80, en los 80 empieza a aparecer el Internet, en los 90 se populariza el Internet, sobre todo a través de los correos sociales, y en el año 2000-2002 entra masivamente el fenómeno de las redes sociales, que es el que está ahorita mandando y es el más eficiente. ¿Por qué? Porque fíjense, la televisión mandaba un mensaje estudiado, con mensajes subliminales, pero era masivo. Y ahora las redes sociales es individual, o sea, el mensaje es segmentado, el mensaje es prácticamente personalizado. A usted, a través del arma secreta que usted lleva siempre consigo, en el bolsillo, el celular, usted ya con cada me gusta, con cada like, con cada apertura, con cada compra, a usted lo están definiendo su personalidad y entonces lo encierran. A fulanito le gusta esto. Bueno, vamos a bombardearlo con esto que le gusta y vamos a aislarlo para que no interprete la realidad, para que no tenga tiempo de interpretar las cosas. Y ahora con la inteligencia artificial, que tú le dices, hágame un análisis sobre tal cosa. Entonces están sustituyendo ya prácticamente la imagen mental, ese ejercicio que usted hacía para interpretar, todo lo está sustituyendo los motores de búsqueda y la inteligencia artificial. Tiene que estar consciente de eso. Tenemos que estar conscientes de eso. Seguimos analizando la neurociencia y a Damasio. Fíjense esta parte que dice aquí. Y lo cito, el razonamiento, por lo general, requiere una interacción entre lo que muestran las imágenes actuales, como ahora, y lo que las imágenes rememoradas muestran como antes. El razonamiento efectivo necesita asimismo anticiparse a lo que viene después. Y el proceso de imaginación necesario para anticipar consecuencias depende también de rememorar el pasado. El recuerdo ayuda a la mente consciente para llevar a cabo los procesos de pensamiento, interpretación, juicio y decisión. O sea que prácticamente, al fin de la cita, prácticamente la interpretación y la toma de decisiones dependen de lo que en nuestra mente está fijado como recuerdo, y eso depende de la cantidad de emoción que eso generó en el momento que se fijó como recuerdo. Y por eso, bueno, felicito, por cierto, a las madres en su día, el domingo, que es la primera formadora de las imágenes. Por eso es que sobre las madres se soporta la humanidad, ¿verdad? Porque nuestras imágenes, precisamente, primeras emociones, la fija, sin duda alguna, la madre, que por cierto, me mando una felicitación a doña Elena, que cumple años en el día de hoy, la mamá del presidente Chávez, ¿no? Hoy 14 de mayo. Pero ya que se está acabando, fíjense que vamos a organizar mejor un programa dedicado a esto totalmente. El próximo programa vamos a seguir hablando de la neurociencia, pero vamos a escuchar el mensaje del comandante general de la milicia que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? De verdad que si nos hubiésemos puesto de acuerdo no hubiera salido tan bien, pero fíjense la conciencia de nuestros mandos militares y la capacidad que tiene nuestra milicia de interpretar lo que estamos viviendo. Escuchemos el mensaje del comandante general de la milicia, Javier Marcano Tabata. Muchas gracias, mi coronel, con mucha energía, siempre aquí en su programa Hablando de Poder y el Pueblo en Armas, por la Radio Nacional de Venezuela. Quiero tomarme un momento para saludar a todas las madres milicianas, en general a todas las madres de Venezuela, y también desear un feliz cumpleaños a una persona que admiro muchísimo, que es doña Elena de Chávez, quien está de cumpleaños el día de hoy. Para ella toda mi admiración, todo mi respeto, al igual que el Estado Mayor General de la Milicia que me acompaña en esta misión dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. He querido comentar, mi coronel, el tema que a Venezuela la tienen bloqueada mediáticamente e inclusive en las redes sociales. Observando el podcast número 11 de mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moros con el entrevistador brasileño Diego Rusarín,
pudimos apreciar la visión de cómo nos agreden permanentemente en esos espacios. Y para ello, nuestro comandante en jefe ha ordenado y está ordenando, pues, reorganizar la batalla mediática, la guerra mediática. Queremos el combate en lo mediático. Y allí también quiero invitar a todo el pueblo miliciano, a los campesinos, los pescadores, a los cuerpos combatientes, a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del Campo, la Ciudad y la Pesca. Y precisamente, y lo llamó y lo organizó de la siguiente manera: calles, redes, medios y paredes. En las calles donde está la comunidad, donde está la realidad, en las redes sociales, lo que ocurre en la calle tenemos que expresarlo, ayudar, contribuir a expresar la verdad de Venezuela, a expresar y a denunciar la agresión permanente de las nuevas formas de guerra contra Venezuela. Y allí también una forma de la defensa de la patria es contribuir en la guerra mediática, contribuir en la batalla mediática para decir la verdad de Venezuela. Y en los medios, bueno, usted es un gran comunicador. RNB de Venezuela siempre ha estado pues en la mente, en el compartir, en el sentir, en los momentos más angustiosos de nuestro país, firmes con la revolución bolivariana. Por eso los medios son los medios de comunicación tan importantes. Y las paredes. Nuestro país se ha venido vistiendo de tricolores, se ha venido vistiendo de Bolívar, de Chávez, de nuestros ancestros indígenas, de la resistencia indígena, de la resistencia de los negros traídos del África, y que aquí pues buscaron, se hicieron libres y contribuyeron ese espíritu de libertad que tiene nuestra Venezuela. Por eso es muy importante que contribuyamos en la batalla mediática para seguir consolidando la revolución bolivariana. Una revolución bolivariana anticolonialista que dio evidencia pues de unidad del pueblo, unidad de militar y civil para expulsar a los españoles que tenían 300 años de colonialismo aquí en América. Ya próximo estamos en el bicentenario de la batalla de Junín y Ayacucho. Y es antiimperialista en precisamente pues nuestra fortaleza ideológica, el proyecto histórico bolivariano enfrentado al capitalismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos oponemos al sistema depredador del capitalismo, nos oponemos al cerco ideológico de la geopolítica y también decimos que somos contrahegemónicos. Y para ello, nuestro comandante en jefe, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, un 16 de mayo del 2004, nuestro comandante Hugo Chávez declaraba el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana. Ese es el sendero que debemos seguir. Es por ello que somos bolivarianos. De esta manera, pues, quiero compartir con ustedes, nuestro pueblo miliciano y todos los radioescuchas, el mensaje en la coyuntura para afinar la estrategia, ajustar y acompañar a nuestro comandante en jefe en las calles, en las redes, en los medios y en las paredes para decir la verdad de nuestra patria. Que viva la revolución bolivariana, que viva la milicia bolivariana. Milicia bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Bueno, qué orgulloso me siento yo de ser un miliciano más, ¿no? Tremendas reflexiones del comandante general de nuestra milicia. Y bueno, ya cuando son las 8:55 de la mañana de este día martes, vamos a continuar, no se lo pierdan, el próximo martes vamos a continuar, nos quedó mucho material de la neurociencia y de Antonio Damasio, y vamos a hacer el próximo programa. Ahora, ¿cómo se conecta todo esto de la neurociencia con los movimientos geopolíticos mundiales principales que se están dando en la actualidad y que se proyectan hacia el futuro? Bueno, lo sabrás en el próximo programa.